Buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por invitarme a presentar tu libro y gracias, amigos conejos. Estaba viendo nada más cómo era la luz, el tema de la luz. No entraba en una situación dramática al leer el texto, pero se ve bastante bien. Sigiloso trabajo de hormiga, con sus momentos de sopor, de cansancio, de incertidumbre. La poesía de Carlos Batilana fue dejando, a través de los años, una huella poco frecuente dentro del panorama de la poesía argentina actual, y sobre todo dentro de la llamada generación del 90, a la cual pertenece y no. Trabajo de albañilería silencioso, o como aparece en este nuevo libro, Velocidad Crucero, construyendo un jardín, un pequeño jardín en el conurbano profundo, como él lo llama, contra la adversidad y, por qué no, contra el olvido. Un precario jardín, lejos, muy lejos de los bosques oscuros, acuñados por la retórica de la alta poesía, pero un jardín al fin, con sus humildes pájaros, sus insectos, sus alimañas, con su rectángulo de luz. El jardín como un espacio de subversión y de resistencia, al margen o a contrapelo de los grandes acontecimientos de la historia. Esfuerzo, resistencia. Cada palabra en la poesía de Batilana parece abocarse a la tarea de construir un dique imposible contra lo que no se puede detener, apenas retrasar. Imagínese eso, un hombre, un muchacho que viene edificando día tras día, mejor dicho, noche tras noche, desde hace mucho tiempo, un dique de palabras, para salvarse, para salvar algo, o para decirnos quizás otra cosa, algo que no se puede decir y que las palabras rodean, eluden constantemente. Un muchacho, ahora un hombre, que renunció a todo o casi todo para vivir la vida que le tocó vivir y para escribir sus poemas. Sin ninguna estridencia, siguiendo esa conmovedora tradición de héroes invisibles a los que nos tiene acostumbrados la poesía. Pienso en Inchauspe, con quien Batilana mantiene un diálogo apretado y silencioso a través de sus libros. Pienso en Larkin, el corazón más triste de Inglaterra, y en Enrique Banch y su delicado trabajo de orfebrería. Si no me equivoco, algo de eso hay en la poesía de Batilana, de su goteo incesante, de su batalla con la oscuridad, nace una de las escrituras que mejor habla de las marcas que dejó el tiempo en los poetas de mi generación. Canto nocturno y asordinado, escrito después de un largo día de trabajo y cuando la mujer y los hijos ya están durmiendo, bajo la luz de una lámpara, juntando los residuos, los restos de un cataclismo que ocurrió hace mucho tiempo o que está por ocurrir, donde la inspiración, en todo caso, es el esfuerzo físico de alguien que se sobrepone para no caer rendido, muerto de sueño en la realidad. Una hora más, unas palabras más, solo eso, y luego el trabajo de orfebre, la escritura como el dorado hilo de Ariadna que nos ofrece en medio de la noche cerrada una salida. El poeta entonces, no como un juglar, sino como un obrero que todos los días se levanta a la misma hora muy temprano, antes de la salida del sol, y vuelve cansado a su casa de noche y come con su familia y se sienta un rato en el escritorio y escribe. ¿Qué lírica, me pregunto, puede salir de ahí? ¿Qué atajo de ensueño o de distracción? Y sin embargo, nace,
La escritura vuelve a dar cuenta de una experiencia determinada y la transfigura. La palabra, el poder de la palabra otra vez, sin la impaciencia de Pizarnik, pero con la misma capacidad de transformar una cosa en otra. Cualquier experiencia de dolor, por ejemplo, en dicha, la dicha de escribir, sin ir más lejos, logrando que belleza y pobreza, por esas cosas que tiene la poesía, rimen, haciendo de lo que no es lo que es, y de la vida una invencible sucesión de poemas. Y si no, escuchen este fragmento que da título al libro que hoy presentamos y que define mejor que nadie la nube de melancolía que de algún modo recorre toda su escritura. Dice: reduzco el movimiento del cuerpo a velocidad crucero, encierro mis deseos en una habitación y descubro, al cabo de los años, que no pude comunicar una especie de daño biológico que el tiempo alojó en la memoria. Poesía en todo sentido lírica y no realista, no al menos como se escribió y pensó realismo por estas latitudes. La oposición de un yo, de unos versos, a la ominosa destrucción del tiempo y de la historia. El goteo monótono, incesante de unas palabras que me hacen pensar en el último canto del cisne, pero de un cisne atareado por las minucias de la vida doméstica. Y hablando de eso, de cisnes, y aunque parezca exagerado, ¿por qué no pensar como si se tratara de un desvarío modernista, pero al revés, en la influencia de su admirado Rubén Darío, sobre todo conociendo como conozco el amor que Carlos le tiene a la espléndida poesía del poeta nicaragüense? Diálogo secreto quizás, con esa manera de escapar de la realidad que tuvo el modernismo y que Carlos Batilana de alguna manera en los márgenes o en el reverso escribe y continúa. Pero todo esto son lecturas, aproximaciones de alguien que lee y escribe poesía, pero que no es crítico literario. Quizás sencillamente solo un colega, un amigo, que esta noche intenta transmitirles a ustedes mi admiración por una de las obras más singulares que se hayan escrito por aquí a lo largo de estos últimos 20 años. Celebro, por lo tanto, este nuevo libro, Velocidad Crucero, que reúne además poemas de sus libros anteriores, y la decisión que tuvieron mis amigos de la editorial Conejos de publicarlo, animándose a la poesía, por suerte, una vez más. Conozco a Batilana desde sus comienzos, que fueron los míos, y su constancia y su cariño han sido verdaderos aliados para mí, sobre todo en esos momentos en los que uno se sentía un poco solo y medio perdido, avanzando muy lentamente a velocidad crucero, mientras veíamos pasar los días a 200, a 300 kilómetros por hora. Pero, como verás, Carlos, tu teoría acerca del amor y de la poesía se cumple, y del amor justamente nace este hermoso libro de poemas y este encuentro entre amigos que se juntan para acompañarlo y para acompañarlo. El resto siempre es literatura. Muchas gracias.